abierto sus Biblias en el Santo Evangelio de Juan, capítulo 14. Y antes de pasar a leer, pongámonos de pie a orar al Señor que nos revele este mensaje. Oh Dios, Trino y Santo, ante ti tenemos, Señor, tu palabra. Pero sabemos, Señor, de que si tú no operas hoy en medio nuestro, esto van a ser incomprensible a nuestras mentes limitadas. Por eso, Padre, suplico que tú nos visites en esta mañana, revelando, Señor, en nuestras mentes, ayudándonos, Señor, a comprender el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, hablado a los discípulos. Oh, ruego por la misericordia de Dios, que tú nos capacites para ver y aplicar esto en nuestras vidas hoy como manantial de vida. Rogamos a través de nuestro gran sumo sacerdote para que tú te glorifiques en medio nuestro a través de tu palabra. Amén. Demos lectura a partir del versículo 25 en adelante. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis y os habréis regocijaros, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el espíritu de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Dice un autor, D. Lucas, de que cada libro de la Biblia tiene una línea melódica, es decir, una combinación de sonidos simultáneos diferentes, pero acordes uno con el otro. Esa melodía es la esencia que informa, dice el autor, acerca de lo que trata el libro, de lo que trata el pasaje, de lo que trata el capítulo y de lo que trata todo el mensaje de manera general. En ese sentido, las enseñanzas que hasta acá nosotros vimos viendo en Juan tienen un sentido melódico entre sí, que no se antagonizan, sino que van armoniosamente uniendo uno con el otro. Vimos que los primeros 11 capítulos el Señor fue mostrando su deidad a través de 7 milagros, a través de 7 grandes yo soy. Yo soy el agua, yo soy el pan, yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la vida misma. Y a partir de los versículos del capítulo 13 en adelante, se dedica en la última semana de nuestro Señor Jesucristo de cómo Él iba revelando su vida y la última parte de su ministerio aquí en la tierra. Y para ver esto, hermanos, veamos en contexto para rescatar 3 mensajes fundamentales por la cual junta esa idea. Y en primer lugar, la gran idea de Juan es inspirarnos la deidad de Cristo. Eso fue hablando desde el inicio hasta nuestro capítulo desarrollado en esta mañana. Evangelio Juan, capítulo 3, su primera conversación con Nicodemos fue hablando en el término de que él era
el que iba a venir, el llamado Mesías. Capítulo 3, versículo 12, habla: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creerán las celestiales? Si yo estoy, Nicodemo, hablándote en tu término, en tu lenguaje y no estás entendiendo, tampoco creeréis los celestiales, porque nadie subió al cielo sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él se está ahí dándole el mensaje de que Él era el Mesías. Versículo 31, y el que de arriba viene es sobre todos, que es de la tierra, es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Versículo siguiente, 32, dice: y lo que vio y oyó, esto testifica, nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Esa misma enseñanza es lo que nosotros encontramos en el siguiente capítulo con la conversación la mujer samaritana. Versículo 10, cuando les dice, le pide el Señor Jesucristo agua, no responde apropiadamente la mujer y le dice el Señor Jesucristo: si conocierais el don de Dios y a quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría de beber. Versículo 21 dice: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Versículo 24: Dios es espíritu y a los que le adoran en espíritu y en verdad lo tienen que adorar. Versículo 26, Jesús le dijo: yo soy el Cristo. Ahí nosotros vemos que el capítulo 3, en la enseñanza con Nicodemo, que fue la primera enseñanza de Cristo, habló de su deidad. En la conversación con la mujer samaritana habló de su deidad. Y en nuestro capítulo, al introducir la carta, al introducir el capítulo, claramente fue en el mismo punto: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Él está centrando hacia Él, a que se centren en la fe hacia Cristo. Versículo 10 dice, directamente ya hablando a Felipe: ¿no creéis que yo soy el Padre y el Padre en mí? Aún llega hasta ese momento y no estaban todavía convencidos de esa doctrina, de esa enseñanza clave de Cristo, en creer en Él. El siguiente punto que a lo largo de todo Juan fuimos viendo claramente es que todos sus misterios es solamente comprendidos con su ayuda. Vayamos en capítulo 6, versículo 48. Noten lo que dice. Capítulo 6, versículo 48. Yo soy el pan de vida. Esto no podrían entender nadie. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Es incomprensible. Ahora, ¿cómo se entiende ese misterio? Versículo 65. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Es decir, de que sus misterios es incomprensible a no ser de que sea Él mismo revelando. Eso mismo dice nuestro capítulo 14, versículo 2 y 3. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuere, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
habla en esa misma enseñanza de que es a través de Él que nosotros acercamos a Dios y a través de Él entendemos el misterio de Dios. Ahora, otro punto que va mostrándonos todo el libro de Juan es el que sus mandamientos tienen que ser vividos, el que sus mandamientos tienen que ser practicados, tienen que ser experimentados, tienen que ser llevados a la práctica. Claramente desde el capítulo 13 vemos la enseñanza y mandatos de Cristo de que así como yo he lavado los pies, hagan ustedes. Un mandato que tiene que ser llevado a la práctica. Así como el gran mandamiento de amar unos a otros tiene que también ser practicado a la práctica. Y de esa forma nuestro capítulo 14 nos habla también en el versículo 15 de ese punto, conectando, porque si aman, guardan mi palabra. Y el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces vemos 3 puntos bien lineales en toda la enseñanza del Señor Jesucristo. Uno, de que Él es el Mesías. En la conversación con Nicodemo, en la conversación con la mujer samaritana y ahora en conversación con sus discípulos, Él le está ministrando de que Él es el Cristo y que la fe de ellos tienen que estar completamente en la persona de Cristo. Ese es lo que encontramos en la línea de enseñanza. De la forma también de que todos esos misterios es comprendido solamente si Él hace comprender en nuestras mentes y nuestros corazones, actuando a través del Espíritu. De otra forma también de que todos los mandamientos que Él va dando tienen que ser practicados, tienen que ser vividos. Hasta aquí el versículo 25 que Él dice, estas cosas os he dicho estando con vosotros. Este escrito del apóstol Juan, mis hermanos, nos dirige, nos enfoca hacia uno de los momentos más importantes, de mayor fundamento en ese tiempo para la religión más grande del mundo, que es el cristianismo. Esto nos lleva a ver de lo que es el fundamento de la religión verdadera que da la vida eterna. Esto nos conduce, en pocas palabras, a ver lo verdadero. A diferencia de otras religiones, del islamismo de Mahoma, del budismo de Gautama, del hinduismo de la India, lo que hace diferencia es la enseñanza del Señor Jesucristo, y no solamente esa enseñanza, sino que sus promesas. Lo que hace diferente a las demás religiones y a lo que hace a esto verdadero es lo que Él enseñó, lo que Él prometió, que nosotros claramente vemos cumplida gran parte de ella. Y por eso es verdadero. Esa enseñanza que Él dio estando en presente y esa enseñanza que Él iba a seguir dando a través de su Santo Espíritu. Este versículo está una mezcla entre una exhortación y una buena noticia, entre una tristeza y un consuelo, entre una herida y una sanación. Es una mezcla de estas dos cosas. Tristeza porque por un lado estos discípulos estaban ya sintiendo esa separación física de su rabí, de su maestro. Y los sentimientos que ellos estaban experimentando, este desánimo, esa impresión que ellos tenían en sus interiores es que algo estaba andando mal acá. ¿Cómo es que no va a dejar? Pero Cristo no quedó callado, Cristo no dejó las cosas así, sino que Él presenta en forma de vida lo que tendrán ellos. Mayor va a ser la comunión cuando yo me vaya, mayor va a ser la relación. No solamente que ustedes me van a seguir en los lugares donde yo camine,
sino ustedes van a morar conmigo mismo porque van a estar inyectados en mi cuerpo. Y esas palabras el Señor Jesucristo lo iba revelando. Y mucho más cercano a eso iba a ser la comunión. Por eso estas cosas os he dicho estando con ustedes. El versículo 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que os he dicho. La venida de Jesucristo fue revelado por el Padre y fue anunciado por los profetas. Ahora, la venida del Espíritu Santo fue revelado por Cristo y también fue anunciado por Cristo. De manera que Él está haciendo paso a que el Espíritu Santo sea ahora el motor de que aquellos que son de Él venga a Él, y aquellos que son de Él de verdaderamente se santifique como Él es santo. Esa herramienta no iba a ser hombre, ni tampoco Cristo, sino la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, es el que iba a seguir el trabajo de armar y traer un pueblo suyo, celoso de buenas obras. El ministerio, el trabajo del Espíritu Santo no era hacer un trabajo similar a Cristo, sino esa misma obra de Cristo, fijar o en otro sentido, aplicar en los corazones de las verdaderas ovejas del Señor. Y algunos se preguntarán, entonces, hermanos, no era porque yo leí la Biblia, no era acaso porque yo me fui a la iglesia. El entendimiento aquí es que ninguno viene a Él. Ninguno de los siervos levantaron la mano como ofreciéndose para ser voluntario. Abraham no se puso como candidato. Y a lo largo de toda la historia de la Biblia no encontramos uno que se ofreció él individualmente para el Señor, sino fue el Señor que llamó. Y esa misma forma sigue en este tiempo. Es el Señor el que limpia, es el Señor el que purifica, es el Señor el que llama y es el Señor el que salva. De manera que no hay obra alguna de hombre para la salvación. Es cierto que leer la Biblia es el medio, pero no es el fin. Es el trabajo del Espíritu Santo quien nos va convenciendo del mensaje que está registrado en la Biblia. Es el Espíritu Santo el quien obra en nuestros corazones para ser nosotros iluminados y observar como algo real lo que está ahí el Señor hablando. No fueron nuestros actos simplemente de leer la Biblia. No fueron simplemente nuestro trabajo de ir a la iglesia. No fueron simplemente nuestro trabajo de haber orado al Padre para que eso suceda. Fue un trabajo propio de Dios para nosotros entender su mente. Santiago capítulo 1 habla en ese punto de una manera clara. Santiago capítulo 1, versículo 16 en adelante. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni tampoco sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hermanos, un trabajo del Espíritu Santo en nuestros corazones para entender y nacer por esta palabra. La palabra en sí mismo es el medio,
Pero el agente transformador es Dios mismo a través de su Espíritu. Ahora, ¿por qué nosotros entonces predicamos su palabra? Domingo tras domingo, si es Dios otra vez que actúa con su Espíritu. ¿Por qué? Porque a través de esa exposición es que el Espíritu se agarra y clava en nuestros corazones ese entendimiento del mensaje para revelarnos, para iluminarnos, para mostrarnos lo real de la expresión de Dios, de su palabra. Dios no usa medios que sean de hombres. Por eso nosotros como iglesia mantenemos la predicación como el medio por la cual el Señor en su voluntad va a manifestar vida a los muertos y santidad a su pueblo. Porque eso Él lo usa, eso es poderoso en las manos de Dios. Por eso es que nosotros no tenemos que ponernos aquí en lugar de que nosotros somos los que cambiamos. Ni tampoco como iglesia podemos nosotros anhelar tener horas libres o ver una película nada más. Esos no son los medios que el Señor ha establecido. Es su palabra, la exposición de ella, la que puede iluminarnos a nosotros, a limpiar de nuestras inmundicias y a mirar a Él como el autor y consumador de nuestra fe. El Espíritu de Dios, eso es el que nos enseñará todas las cosas y también es el que nos recordará las enseñanzas de Cristo. Un ejemplo práctico de esto es la Biblia que estás teniendo en tu mano. Este versículo recibió los discípulos en primera instancia. Fueron los discípulos que recibieron la promesa de que el gran ayudador, el Espíritu Santo, es el que le va a enseñar todas las cosas. Y también el Espíritu Santo recordará mis palabras. A ellos le enseñó el Espíritu para que nosotros hoy tengamos en nuestras manos la mente del Espíritu, el deseo de Dios, el objetivo de Dios, el mensaje de Dios para su pueblo. Hemos nosotros sentido, tenido, porque en verdad operó el versículo que nosotros estamos leyendo ahora. Hermanos, esto ha sido cumplido, amén, para los discípulos. Hoy nosotros podemos testificar de que el versículo 26 ha sido cumplido con ellos y también esperamos que el Señor siga cumpliendo con nosotros. De que ese Espíritu sea la que nos capacite, nos instruya, nos anime, nos consuele para nosotros caminar con paciencia esta carrera de la fe. De otra forma, caeremos. Por eso, hermanos, no solamente tenemos que ver aquí lo fascinante que es el escritor. Miren cómo es Juan, cómo escribió. No, miremos cómo el Espíritu Santo puso en sus bocas y en su pluma esa bendita palabra para glorificar más a Dios, quien inspiró estas palabras. Y algo importante en ver en este versículo es que les habló en dos aspectos. Uno, que les enseñará todas las cosas, no solamente para su propia salvación, sino aquí también en concreto para la obra de testimonio que estos discípulos tienen que tener una vez que el Señor Jesucristo sea parte de ellos. Esto incluye ciertamente las cosas que Jesús no había enseñado, pero no había enseñado por una cuestión de que el Espíritu Santo era el que tenía que trabajar en eso. Capítulo 16, versículo 12 habla: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, porque se necesitaba del Espíritu de Dios para poder comprender esto.
En segundo lugar, vemos que el Espíritu les recordará todo lo que Jesucristo mismo había dicho, había Él enseñado. Es decir, de que el Espíritu no hace uso de palabras de hombres, sino de la palabra de Cristo mismo para que podamos nosotros mantener fresca en nuestras mentes. Dando a entender que las palabras de Cristo no se perderán. La palabra de Cristo permanecerá, porque cada palabra de Él será cumplido y va a ser viva. Más en nuestras vidas, en cada uno de los creyentes, la palabra de Cristo siempre está fresca, está presente, está viva, le mueve a actuar. Como ya se indicó, por medio de ambos, Cristo cumple su oficio profético, primero en la tierra y luego también en los cielos. Él anuncia y Él también deja su palabra a través de ella. Debemos también, hermanos, tener en cuenta que en este tiempo que Jesús dijo esto, las palabras, y en el momento que fue derramado el Espíritu Santo, hubo un espacio de actividades. Él prometió el Espíritu Santo y esa aplicación, ese derramamiento del Espíritu pasó en un determinado momento, en Pentecostés, en su resurrección. Y en ese espacio de tiempo hubo cosas sorprendentes que hace al cristianismo como la verdad para llegar al Padre. Porque ahí pasó la crucifixión, la resurrección, la ascensión, la coronación de Cristo. Todos esos puntos pasaron antes que venga el Espíritu Santo para que agarre de Cristo y ponga en cada uno de nuestras mentes a convencernos de ella. 16, capítulo 14. Capítulo 16, versículo 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él, el Espíritu Santo, toma la obra expiatoria, vicaria de Cristo para poner y revelar a nuestras mentes de que fue en lugar, fue en sustitución de nuestras vidas esa obra de Cristo. Igual que muchas veces nosotros, esas grandes verdades no estamos sabiendo y no estamos temblando delante de Dios. Hermanos, Dios nos está llamando a ver estas verdades y a atesorar en nuestros corazones como lo más preciado que puede haber. Y nosotros que como iglesia muchas veces estamos siendo turbados por otras cosas. La verdad de Cristo es de que el Espíritu Santo está haciendo el trabajo a pesar de nosotros. Esta es su iglesia. Esta es su esposa. Nosotros tenemos que ser herramientas útiles en las manos del Señor, una vez que estamos convencidos de que es el Espíritu que trabaja. No puede haber otra cosa que nos pueda turbar. Si su Espíritu nos consuela, si su Espíritu nos da esa convicción. Versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesucristo les da algo de sí mismo, porque a ellos y no a otros. Uno puede decir, yo tengo paz, ni nace cuenta y no tengo a nadie que rendir cuenta. Estoy libre de toda
persecución que me vaya quitando la tranquilidad. Yo estoy en paz. Es paz con el mundo. Pero ante la justicia de Dios, todo hombre tiene una deuda, tiene una culpa. Romanos capítulo 5. ¿Por qué le habla en ese sentido de la paz? Porque todos aquellos que son del Señor han sido justificados, pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que le está diciendo es que ante el tribunal de Dios ellos no iban a tener ningún quebrantamiento. Ellos pueden estar en paz. Porque ¿cómo puede uno temer a estas cosas del mundo? Le estaba preparando sus mentes. Le estaba ciñendo su mente para que estén firmes a ellos en su ministerio de proclamar el evangelio en todo y por sobre todo estén en paz. Una vez consumada su obra gloriosa de resurrección de Jesucristo, nosotros vemos de que en la resurrección de Cristo el saludo que da Cristo es en paz. Capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Oh, hermanos, estas palabras van mucho más profunda de lo que nosotros estamos entendiendo que es paz. Tenemos que ver de que esa paz está siendo para con Dios de nuestros pecados. No será como un atuendo, no será tampoco de un decir y decir con otros. Es para que nadie sea quebrantado más de lo que ya Cristo les dio, que es el consuelo mayor que ellos pueden recibir. No habría más ninguna cosa que preocuparse, no habría más ninguna cosa que abatirse, que turbarse. El capítulo empieza: no se turbe vuestro corazón. En el 14 les habla de ese punto. Romanos capítulo 15 habla Pablo de esa forma: el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder de su Espíritu. En esa misma forma le está hablando aquí Pablo. Pablo, que después fue llamado a llevar el mensaje de Cristo. Y ese mensaje de Cristo fue usado por el Espíritu para que se aplique la paz verdadera en la persecución romana de ese tiempo. ¿Por qué estos hombres de Dios que recibieron esta promesa del Señor pusieron sus cuellos a disposición de los hombres? Porque su interior gozaban de esa paz que solamente Cristo puede dar. Tu vida, ¿de qué forma está siendo entregada para Dios? Para que te niegues cada día más, para que te mengues cada día más, para que Cristo cada día más se forme en ti y puedas tú ya empezar a darte por Cristo. Acá claramente en el capítulo lo que encierra
y lo que repite constantemente es voy. Versículo 2, yo os lo hubiera dicho, voy pues. Versículo 4, ¿y sabéis a dónde voy? Versículo 28, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo, porque os he dicho que voy al Padre. Es decir, hermanos, lo que opera en nuestro texto es de que el Señor Jesucristo está terminando su obra en la tierra. Pero no eso es el último mensaje, sino a la misma forma que Él dice voy, también dice vendré. Versículo 3, y si me fuere y os preparare lugar, vendré. Versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene. Versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Versículo 28, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Hermanos, esto es un capítulo que encierra entre tristeza para ellos. ¿Podrían ellos concluir en sus corazones tristeza? En ninguna manera, porque el Señor Jesucristo está diciendo voy, pero vendré a vosotros y los visitaré a través de mi Espíritu. La comunión que nosotros experimentando, estando presente con ustedes, va a ser mucho más íntimo a través del Espíritu. Entonces claramente no hay motivo para que se turbe sus corazones. Versículo 28, oíste. En muchas veces ya les repetí que me voy, y en muchas veces ya les repetí que voy a venir otra vez. Me voy y vendré a vosotros. Ustedes, mis discípulos amados, ustedes que son mi pueblo, ustedes que van a ser parte de mi cuerpo. Si me amareis, esto le tienen que inflamar de gozo y de alegría y no de tristeza. ¿Por qué os turbáis vuestros corazones? No tiene que haber lugar, hermanos, en nuestros corazones que nos turbe si nosotros tenemos esta gloriosa promesa de Cristo. Si en verdad le amamos a Cristo, debemos de regocijarnos, ya que el Padre es mayor que yo. Gozo antes que tristeza, porque mi venida en esta etapa es para hacer la obra sustitutiva, la obra redentora. Es mi tarea ahora. Ya queda por ahora creer en esa obra. Pero eso lo hará el Espíritu. No tú ni yo. Eso hará el Espíritu. De manera que yo ya cumplí lo que el Señor me ha encargado y dejo lugar al Espíritu a que trabaje en las mentes y en los corazones a través de su palabra, que es viva y eficaz y cortante que toda espada de doble filo, y puede penetrar hasta poder discernir lo que nosotros teníamos como objetivo, y nos da otra convicción, nos da otra certeza. De manera que yo, estando desde el estado humano, me he sometido todo al Padre. Y acá no está queriendo decir el texto de que Él es mayor que yo, y en realidad quita el enfoque de que está separado de Dios, sino Él desde su condición como segunda persona y estando en condición de hombre y Dios, está diciendo que voy al Padre como es mayor que yo. Filipenses capítulo 2. Capítulo 2, versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Cristo fue el que dejó más por ti. De manera que todas las cosas que tú dejes por Cristo, tenés que tener presente de que no vas a igualar. De todas las cosas que tú das para el Señor, tus ofrendas, tenés que tener presente de que nunca vas a poder igualar ni equilibrar lo que Cristo dio por ti. Él se despojó y vino a hacerse hombre, y estando en la condición de hombre, como nosotros estamos, Él se humilló. Eso muestra el gran mensaje de la Biblia, para que todos nosotros veamos de que solamente en Cristo es que nosotros podemos vivir agradando a Dios. Versículo 29. Y estas cosas que le estoy revelando, os lo he dicho ahora. No estoy hablando una vez que acontece, sino antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Otra vez el gran propósito, hermano. Creáis. ¿En quién? En el Hijo. Cuando estos discípulos vean cumplidos, hermanos, estas palabras de Cristo, por más de misteriosas que le fueron hechas en ese momento, tendrán un incentivo a creer más en Cristo, a gozarse más en Cristo. Cuando ellos vieron cumplido estas cosas, el regocijo que le inundó a estos hermanos, que después pasaron su vida solamente para el reino, apartados solamente para el Señor. Ellos vieron cumplido esto. Y nosotros, a través de la Escritura, también. Te pregunto, ¿a ti te está haciendo real estas palabras? Esta palabra en verdad está creando gozo en tu corazón de que se está cumpliendo, de que esa chispa que nació en Jerusalén y que por la promesa de Cristo de que toda potestad Él tiene y ha dado a unos discípulos simples, a Pedro, que era un simple pescador, que no podía ante una nación fuerte que se estaban haciendo, un imperio de Roma. ¿Cómo él podía ir enfrente de ellos y hablar de Cristo? ¿Cómo Pablo iba a entrar en una nación tan sabia como los griegos y hablar de Cristo? Solamente es por su Santo Espíritu. Y esa chispa fue creciendo hasta llegar hoy a nosotros, hermanos. Y nosotros vemos cumplido estas cosas. De manera que nada puede turbarnos. El Señor Jesucristo está cortando sus enseñanzas. No hablaré ya muchos con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. Va gradualmente el Señor Jesucristo cerrando su ministerio. Está impartiéndole ya todo lo que ellos necesitaban saber. No le estaba dejando sin ninguna bala para la guerra, sino todo lo que ellos necesitaban lo estaba dejando. Y le estaba dando el Espíritu mismo de que iba a ser lo que le iba a mover. Y esta enseñanza tenía que ahora cortarse, porque se estaba aproximando el espíritu de Satanás, usando como el medio físico en ese momento a Judas, que ya estaba por venir para que se cumpliesen las Escrituras. Y aquellos no iban a escuchar esa promesa del Espíritu, porque aquellos no tienen ninguna comunión con ellos.
Esta promesa fue dada a estos 11, pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como Él me mandó, así hago. Miren nuevamente, hermanos, nuestro Señor Jesucristo poniéndonos como ejemplo. ¿Cuántas veces Él nos ha hablado siendo Él el primero? Y vemos ahí lo pecador que somos, que muchas veces queremos ser guías, pero sin nosotros mismos estar aplicando en nuestras vidas. La forma que nosotros tenemos que ministrar, la forma que nosotros debemos de educar, es siendo nosotros primero. Tú que predicas a otro y no te predicas a ti mismo. El Señor Jesucristo está diciendo, yo amo al Padre. ¿Y cómo es que tú le amas? Porque así como me mandó, yo hice. Porque el que ama, guarda mi palabra. Porque el que me ama en verdad, obedece mi palabra. Un ejemplo perfecto, hermanos, para ver los verdaderos creyentes. Si nosotros aquí, de Manantial de Vida, lo poco o lo mucho que somos, ¿cómo vamos a ver si en verdad estamos siendo del Señor? Porque muchos pueden estar escondidos aquí, pero en verdad su lugar es otro. Claramente el Señor aquí está hablando de lo que iba a ser su iglesia. Nos llega a nosotros estos registros gloriosos de la mente del Espíritu que nos enseña de que el trino Dios prometió a débiles hombres que se estaban turbando de Maela y Cota, Maela y Yapota, ¿cómo va a ser que Cristo se va? Les da una promesa, porque Dios que habló en otras épocas a través de los profetas, en estos postreros tiempos nos habla a través del Hijo. Y las enseñanzas del Hijo fue de que sus palabras, a través de lo que Ia en Yongatú de Pupé, vos sos de Dios. Porque Iñeeru Pibe, ñande Yayusupe, la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Iñeeru Pibe, ñañemo potín, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Javeí Iñeeru Pibe, ne condenata, si es que tú no estás respondiendo debidamente al llamado de Dios. Es su palabra la que es viva y eficaz en este tiempo. Estas palabras que nosotros estamos recibiendo no son palabras meramente expuestas, sino tiene un contenido en su interior que nos tiene que a nosotros quemar cuando estemos adentro. Eso es lo que nos lleva a nuestra conferencia, que los mensajes de Cristo, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros. Eso nos tiene que a nosotros ver. El Señor me habla a mí para yo hacer esta labor. Y nos empuja a brillar como pueblo suyo. Esas promesas se cumplieron de una forma extraordinaria para lo que fue el primer auditorio, los discípulos. Los discípulos pudieron sentir esto claramente y nosotros podemos testificar. En verdad, así de literal pasó con estos discípulos. Y si algo tenés de duda a eso, te invito a que leas el libro de Hechos. A ver cómo fue que Manantial de Vida, por cumplir 19 años, ¿dónde tiene su raíz? ¿Dónde nació esa primera chispa?
Primera de Juan capítulo 3, aproximadamente 30 y algo de años después de que el Señor ya ascendió y está en gloria. Eso oculta el apóstol Juan. Cómo esa enseñanza que él recibió junto con los hermanos, cómo él concluyó después. Primera de Juan capítulo 3. Esto es lo que, junto con la presencia del Espíritu, el apóstol Juan nos relata. Él, estando en el Espíritu, inspira estas palabras y nos llega a nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, hablando de la segunda venida. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le conoce. Hermano Juan Ye, después de 30 años años en Dupe Jesucristo y Apesu. En verdad este hombre estaba en el Espíritu. Escuchemos ahora a Juan, al apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 1. Cómo Pedro fue transformándose o se quedó en el mismo estado, acelerado, importuno, se quedó así. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Miren, hermanos, como Pedro, que nosotros sabemos su vida pasada, el que era acelerado en hablar, nos está enseñando que dependamos todo por completo en la gracia de Dios. Permítanme leerles la versión Biblia de las Américas. Por tanto, ceñid vuestros entendimientos para la acción. Sed sobrio en espíritu. Poned vuestra esperanza por completo en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Pedro acá no está hablando de parte de Dios, en el Espíritu. Lo que él aprendió fue de que su inoportunidad, de su aceleración no iba a servir para el reino, sino que tenía que depender por completo en la multiforme gracia de Dios. Oh, hermanos, esto es glorioso, el trabajo del Espíritu, como prometió en capítulo 14 y cómo fueron cumpliendo a lo largo de las historias de la Biblia. Pedro aquí
nos está enseñando en el Espíritu, y es así que nosotros debemos de enseñar. Él nos está preparando aquí para el ministerio, para testificar, y tenemos que testificar la mente del Espíritu y no tu mente. A ti, mi hermano, que sos miembro de Iglesia Manantial de Vida, Cristo te manda esa tarea de trabajar para su reino, de trabajar para su gloria, y de hacerlo en el Espíritu, de hacerlo en temor ante Él, viendo a qué Dios está sirviendo. La naturaleza pecaminosa que antes te gobernaba, si sos creyente, ha sido quitada. Ahora, como dice el apóstol Pedro, tenemos una naturaleza divina. Por eso añadía a esa fe virtud, dominio propio. Vimos que el mundo de los discípulos ha sido sacudido. Rápidamente ellos fueron con el corazón a sentir duda, temor, tristeza, que es las mismas cosas que tú y yo podemos sentir si no dependemos del Señor. La misma cosa. Entonces, ¿qué es la enseñanza del capítulo 14? Por un lado nos muestra la debilidad del hombre, y por otro lado el trino Dios como promete para contrarrestar todo eso. Duro te parece negar a ti mismo. Eso es trabajo del Espíritu. Duro te parece quitar ese orgullo de tu corazón, ese celo, esa ira, esa contienda. Ese es trabajo del Espíritu. No estás viendo un crecimiento o una prosperidad espiritual y estás años en la fe. Eso es un trabajo del Espíritu. No estás pudiendo ver mucha de la inmundicia de tu vida. Solamente estás viendo lo bueno. Eso es trabajo del Espíritu. El Espíritu Santo es lo que en este tiempo revela el pecado. Es el que muestra y enseña. No depende del que quiere, no depende del que corre, sino de Dios el que tiene misericordia. Es Dios el que manifiesta su poder a través del Espíritu, y a nosotros pone su poder para que nosotros tengamos ya poder contra nuestras propias inmundicias, con nuestro pecado, con nuestro carácter, con nuestras actitudes, estando en el Espíritu. No estás temiendo el infierno. Ora al Señor, porque el agente santificador en este tiempo es el Espíritu Santo. Hermanos, el agente, el que se encarga de santificar es el Espíritu Santo. ¿Estás deseando que Manantial de Vida sea cubierto en verdad del Espíritu? Que esta casa en verdad, domingo tras domingo, al predicar su palabra, se manifieste el Espíritu y nos convenza a todos, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo, a la estatura de la plenitud en Él. ¿Estás deseando eso? No vaya a pedir al pastor eso, no vaya a pedir al hermano eso. Ora al Señor y que su Espíritu nos visite cada domingo, nos visite al abrir su palabra, y Él mismo nos capacite a ver tu pecado en primer lugar, a ver todas esas vigas que tú estás teniendo, para después ir por otras pajas de tus hermanos. La manifestación del mensaje de Cristo es claro. Efesios capítulo 3. Pongámonos de pie para luego orar. Si Dios el Padre indicó a Cristo como nuestro Salvador, Cristo, hermanos, la cabeza de nuestra iglesia, indicó el Espíritu como el medio para quitar toda carga de nosotros y nosotros actuar solamente en dependencia del Espíritu.
Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo, por todas las edades, por los siglos. Amén. Padre, oh Señor, te suplicamos, Señor, que tú estas palabras haga que nos llenemos de ellas. Estas palabras fueron de Cristo, estas palabras fueron de Dios mismo hablándonos. Él es ahora nuestra cabeza, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Oh, ayuda a que estas palabras cada día sean más entendibles a nosotros y que no haya ninguna tribulación en la cual nosotros podamos ser ganados, sino que en nuestro interior mora Dios mismo a través del Espíritu para que nosotros no sintamos la fatiga, sino incansablemente trabajemos para el Señor. Oh, que tu iglesia, manantial de vida, sea, Señor, una herramienta en tus manos para manifestar tu poder. Oh, nosotros, la iglesia, seamos, Señor, la luz que brilla. Nosotros seamos la que manifestemos ese poder. Oh, Señor, despiértanos como iglesia. Este domingo, este sábado que viene, sea, Señor, un momento ya para tú manifestar al mundo y a todo creyente el poder de tu iglesia a través del Espíritu. Úsanos, Señor, para la gloria de tu nombre, para que podamos nosotros cumplir ese mandato de Cristo. O si no, no servimos más para nada, sino para ser echado y hollado afuera. Oh Padre, santifícanos. Palabras para la gloria únicamente de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.